la pregunta. Nos reunimos para conversar temas de actualidad con cada uno de ustedes. Les recordamos que pueden hacer llegar sus preguntas. Para el día de hoy, el tema que nos convoca es la pregunta, la interrogante. ¿Qué implica activar la Carta Democrática? Para ello hemos invitado al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller de la República. Hemos invitado al doctor Percy Gómez Benavides, ex magistrado del Poder Judicial, y también al señor Gonzalo Bellido Loaiza, ex procurador anticorrupción. Damos inicio de esta forma a Ventana Sanmartiniana, recordándoles que este es un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, por el área de proyección social. Bien, quiero darle el tiempo ahora al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay para que pueda iniciar y tratar de encontrar respuestas a esta interrogante, ¿no? ¿Qué implica activar la Carta Democrática? Quizás muchos de nuestros pobladores, ya sea en Arequipa o en cualquier lugar del país, no conozcan mucho de esto. Y para ello estamos realizando este webinar. Le cedo el tiempo, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Eric. Muy buenas noches con todos amigos de la comunidad académica de la Universidad de San Martín de Porres, en Arequipa. Mi saludo al señor director Jaime Mujica Calderón, por supuesto a todos los miembros de la comunidad académica, al decano Ernesto Álvarez Miranda, y en esta ocasión mi saludo a los doctores Percy Gómez Benavides y Gonzalo Bellido, con los que me honro en compartir esta noche académica con un tema efectivamente de mucha connotación jurídico-política, de enorme coyuntura para los peruanos y para el continente. Entonces, como nuestro público es fundamentalmente público del derecho, entonces voy a tratar de circunscribir más mi alocución en el tema jurídico, político pero jurídico, antes que ingresar en la política internacional, en la política exterior, otros campos que seguramente también podríamos abordar. Sobre la base entonces de lo primero, la gran pregunta es, ¿qué cosa es la Carta Democrática Interamericana? ¿Qué cosa es? Quizá hay quienes puedan creer que la Carta Democrática Interamericana es un tratado. Tenemos que decirles que no es un tratado. Y no es un tratado porque su origen, su gestación y su origen es por una resolución aprobada en el marco de la Organización de los Estados Americanos en una asamblea extraordinaria. Se aprueba la resolución y ahí está el instrumento jurídico-político de enorme connotación política. ¿Y por qué no es un tratado? Porque no ha seguido el procedimiento establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho y los Tratados de 1969. Hay un procedimiento lógico de internalización del instrumento en el derecho nacional. Eso no ha pasado, es decir, no ha habido una aprobación por el Ejecutivo y una ratificación por el Legislativo y un registro de esa ratificación en el seno de la Secretaría General de la OEA. Eso no ha habido. En cambio, por ejemplo, la Carta de la OEA, que no es la Carta Democrática Interamericana, sino la Carta Constitutiva de la OEA como organización, como sujeto de derecho internacional, sí es un tratado, porque fue aprobado por todos los países y además internalizado y siguió un procedimiento de ratificación. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es muy importante
sobre todo para los estudiantes que nos están viendo y para todos en general, porque a veces podemos creer que es un tratado y no lo es. El hecho mismo que no sea un tratado, entonces, no se permite concluir preliminarmente que no estamos frente a un instrumento de naturaleza vinculante. No es vinculante. Y cuando digo que no es vinculante, estoy diciendo que no es obligatorio per se en lo que entendemos en el derecho como esos imperativos categóricos de cumplimiento obligatorio que tiene una construcción kantiana. Eso no tiene la Carta Democrática Interamericana. Entonces, doctor Rodríguez Mackey, ¿para qué tenemos un instrumento que no tiene valor jurídico? Entonces no va a servirnos de nada. No, no es así. Porque la connotación política de la Carta está pegada a la Carta de la OEA. Claro, las dos son cartas. La Carta de la OEA, repito, tratado. La Carta Democrática Interamericana, un acto de declaración, un instrumento declarativo. El instrumento declarativo está pegado a la Carta. No es que forme parte, no es parte constitutiva de la Carta, no, pero está pegado a la Carta porque es evidente que la propia OEA la convoca a todos los miembros de la Asamblea General, debaten. ¿Qué cosa debaten? La democracia de los países del continente. ¿Qué más debaten? Que la democracia y sus elementos constitutivos dentro de los estados deben mantenerse incólumes: derechos humanos, ejercicio electoral, prosecución de las dignificaciones de los derechos fundamentales, etcétera. Vigencia democrática, traspaso, alternancia de poder, todos esos elementos constitutivos son objeto de la Carta Democrática Interamericana y todos se preocupan, los países se preocupan porque justamente haya una garantía del mantenimiento de esa estabilidad democrática. Por eso es que cuando se reúnen en Quebec, en las décadas de los años 90, justamente fue la reunión de Quebec para dar una carta democrática en el futuro. Ese futuro fue el 2001, cuando se aprueba en Lima la Carta Democrática. Entonces, la naturaleza de la Carta Democrática Interamericana es eminentemente política. Y su carácter político es de carácter, además, de naturaleza preventiva. Es decir, la Carta Democrática Interamericana no ha sido hecha para luego de producir los actos, para luego de producir las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Dos tipos de consecuencias. De un lado, aquellas que deriven de un riesgo a la gobernabilidad del Estado, y de otro lado, las que deriven ya de un rompimiento, de una interrupción o de una ruptura del sistema democrático, de la vigencia democrática. La Carta entonces se preocupa por esos golpes de Estado que han habido en los países. Entonces, la Carta Democrática está hecha como una palanca frente a los golpes de Estado. No ante crisis, ante manifestaciones, ante convulsiones sociales, no. La Carta está hecha para justamente frenar, para justamente neutralizar, para justamente evitar que se consuman o en la consecuencia de haberse producido los golpes de Estado. ¿Y qué cosa es un golpe de Estado? Los hombres del derecho, y aquí tengo que ser muy claro, no podemos forzar, porque ahora todo se forza, están forzando el derecho, ahora quieren hasta forzar la doctrina. ¿Qué es lo que quiero decir? El golpe de Estado para la doctrina unívoca, plural, unívoca y plural, porque es casi como el carácter general de la doctrina aceptada
abrumadoramente es que para que haya un golpe de Estado tiene que haber uso de la fuerza, violencia, que produzca un impacto y produzca justamente el quebrantamiento del Estado de Derecho y la interrupción de esa vigencia democrática de quien tiene el poder legítimamente. Y ya sabemos que el único que tiene el poder legítimamente es aquel que lo arroga porque se lo ha dado el pueblo, que es el soberano, a través de un proceso de elecciones con escrutinio, un proceso democrático de elecciones. Perdonen ustedes. Eso significa en consecuencia de que el espíritu de la Carta Democrática en su afán previsor fue una innovación en el continente americano, en el proceso del panamericanismo que había soportado, no los golpes de Estado de los 70, ¿eh? No, sino fundamentalmente lo que le había pasado al Perú, con el autogolpe de Estado que dio Alberto Fujimori en 1992. Por eso es que el Perú es el autor intelectual, el autor, el creador, el inspirador de la Carta Democrática Interamericana a partir de lo que nos pasó en la experiencia de los años 90. Y por esa razón es que fue cuando Javier Pérez de Cuéllar, el más grande peruano, el más universal, ¿no es cierto? Y era Paniagua presidente, se presenta, se gesta, y luego cuando era presidente Toledo, ya la propia OEA, reunida extraordinariamente en Lima el 11 de septiembre, el día del atentado de las Torres Gemelas, lo aprueba. De manera que esto es muy importante porque no debemos desviar y forzar para qué fue dada la Carta Democrática Interamericana frente a golpes de Estado. No existen modalidades de golpe de Estado. Porque las modalidades de golpe de Estado, a mi juicio, son forzamientos de lo que debe ser y entenderse por un golpe de Estado. No hay doctrina que diga que golpe de Estado es cualquier cosa. Para que haya golpe de Estado tiene que haber un acto violento, tiene que haber un uso de la fuerza y tiene que haber como consecuencia de ello la toma material efectiva del poder político del Estado. Y en consecuencia, sacar del poder a quien lo tiene y otro evidentemente se hace de él. O el que lo tenía se hace de él de manera ilegítima, lo que fue el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Entonces, esto es muy importante que tengamos presente porque ese es stricto sensu el objeto por el cual fue creada la Carta Democrática Interamericana. Ahora veamos. Dijimos que la Carta Democrática es fundamentalmente para dos grandes momentos. Para el fenómeno del riesgo, de la gobernabilidad, del imperio de la institucionalidad, y para cuando ya está a puertas o se ha consumado, hay una constatación de la ruptura, del quebrantamiento, de la fractura del orden democrático. El segundo momento lo dejo para el final, porque quizás no esté ligado a la realidad inmediata del Perú. Me voy a referir ahora a lo que tiene que ver con la naturaleza del riesgo de la gobernabilidad. Y para eso solamente hay dos artículos de la Carta Democrática Interamericana stricto sensu que están referidos al carácter riesgoso de la gobernabilidad. Y la Carta Democrática en su artículo 17 es muy clara. El artículo 17 está hecho de manera exclusiva y excluyente como prerrogativa del Estado para que su gobierno, digo mejor,
si acaso considera que existen razones suficientes para cualificar de riesgo el proceso democrático o de gobernabilidad, entonces ese gobierno de manera legítima, sin ningún mayor proceso de semántica, de hermenéutica jurídica, quiero decir, mayor que el que se pueda leer literalmente ese artículo, tiene el derecho de recurrir ante la Secretaría General de la OEA o el Consejo Permanente, tocarle la puerta para solicitar asistencia, apoyo ante una crisis de gobernabilidad que ponga en riesgo evidentemente la permanencia de ese gobierno que considera que hay justamente circunstancias que lo han llevado a determinar que podría producirse un quiebre futuro de la gobernabilidad. Ese artículo 17, entonces, es una prerrogativa del gobierno. La carta que se dirige al secretario general de la OEA la debe firmar normalmente el canciller de la República, en nombre del presidente. También puede hacerlo el presidente o también puede hacerlo ambos. En el caso peruano, yo tengo conmigo la carta, la han firmado el presidente de la República y el canciller de la República. Es una carta extensa de 11 páginas que han enviado. La Carta Democrática, entonces, le da al gobierno la posibilidad de solicitar la aplicación de la carta. No existe activación de la carta, pero todos, incluido el doctor Rodríguez Mackey, hablamos de activación. No está mal que se haga si los objetivos son eminentemente ilustrativos y académicos. Pero lo correcto es hablar de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La segunda posibilidad no es una competencia del Estado, sino más bien una prerrogativa, un derecho o una iniciativa que tenga el secretario general de la OEA o el Consejo Permanente. El secretario general de la OEA es el más alto funcionario administrativo de la OEA y es el que lidera los procesos de coordinación en todo el sistema interamericano. Y el Consejo Permanente es la reunión en la ciudad de Washington, allí tiene su sede, de todos los representantes políticos, diplomáticos de los estados miembros de la OEA. Es decir, el Consejo Permanente está formado por 35 miembros, que son los 35 países de la OEA. Técnicamente es así. Y como son representantes permanentes, porque la OEA no es sino un foro político, es bueno recalcar lo que acabo de hacer en la mañana, estos días, de que los representantes no son embajadores, porque la OEA no es un Estado, sino un sujeto del derecho internacional y es una organización internacional. Claro, puede que los representantes permanentes tengan la categoría diplomática de embajadores del servicio diplomático, y eso es otra cosa. Pero puede no ser un diplomático de carrera y puede ser un representante permanente político. El Perú ha tenido representantes permanentes políticos. Por ejemplo, Antero Flores Arauz ha sido representante político. Y representantes diplomáticos, la inmensa mayoría. Entonces, fíjense ustedes, ese artículo 18 le permite al secretario general
o al Consejo Permanente, sin necesidad de que sea iniciativa del Estado, porque no corresponde al Estado, al gobierno de turno, sino al secretario general o al Consejo, hacer una visita in loco en el país, siempre y cuando cuente con el consentimiento del Estado. Porque como el Estado tiene soberanía, de acuerdo con la Paz de Westfalia de 1648, el Estado es soberano y nada puede contra la soberanía que es pétrea, es jus imperium, jus potestas, jus puniendi, jus poenale, jus imperium, todo es imperial. Entonces no se puede entrar como Pedro en su casa. Hay que pedir el consentimiento del Estado, la aquiescencia del Estado, el permiso del Estado, la autorización del Estado. Si no hay autorización del Estado, entonces la OEA, por más que el secretario general o el Consejo Permanente tengan la percepción de que está en riesgo la gobernabilidad del Estado, no pueden venir al Estado, no pueden venir al país. Esto es muy importante. Por tanto, siendo el artículo 18 de entera exclusividad del secretario general o del Consejo Permanente, es evidente que la carta que ha presentado el canciller Landa a la Secretaría General de la OEA dirigida al señor Almagro es una carta con un error de forma y de fondo sustantivo irreparable. ¿Por qué digo esto? Porque la Carta Democrática Interamericana no se puede forzar su acto interpretativo a la luz de una literalidad que no da ningún tipo de duda en su acto interpretativo. No se puede, en otras palabras, como ha hecho el señor Landa, invocar el artículo 18 cuando la única opción que tenía el Estado peruano, el gobierno del Perú, era invocar el artículo 17. No se puede invocar lo que no es prerrogativa del Estado. Esto es un asunto básico y fundamental. En tercer lugar, el objetivo de la presentación de una petición formal, como ha hecho el Estado peruano a través de su gobierno, es que se constituya en el Perú un grupo de alto nivel de la OEA. El Consejo Permanente, luego de recibir una carta que le ha tramitado el secretario general, a su vez por petición del gobierno del Perú, ha decidido enviar a una comisión de alto nivel al Perú. Esa comisión de alto nivel no es una comisión comisaria. No es una comisión de veedores. No son emisarios. Sencillamente, que no digo, no porque no sea importante, pero es una comisión de alto nivel que viene a hacer una auscultación in loco. Es decir, una visita de campo para tener reuniones con actores gubernamentales y los de la sociedad civil, para recoger impresiones, tener reuniones face to face, para en verdad tener una idea cabal, completa, real y no subjetiva de la situación en el Perú, objeto de la preocupación del gobierno que envió una carta en su momento a la Secretaría General de la OEA. Por tanto, la visita de la Comisión de Alto Nivel no tiene carácter imperativo. Es decir, si alguna institución gubernamental
o de la sociedad civil o de algún poder del Estado no desea reunirse, no se reúne. Porque no hay jus imperium por parte de la OEA, porque el jus imperium es solamente estatal, porque no tienen carácter coactivo, no tiene carácter coercitivo, porque no pueden usar la fuerza, ni pueden usar la amenaza, porque esas prerrogativas del uso de la fuerza y la amenaza en el planeta Tierra, no sé en qué otro planeta, solamente las tiene la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad de del mayor foro político del planeta. Entonces, esto es muy importante que se sepa. De tal manera que una vez realizadas las reuniones, lo que sigue y lo que toca es que esa comisión le dé los alcances que corresponden por un preinforme al secretario general, que a su vez elevará un informe al Consejo Permanente. Si el Consejo Permanente, y aquí me refiero a una situación extremis. ¿Qué es lo extremis? Que el Consejo Permanente considere y crea que en verdad hay un riesgo de la gobernabilidad, entonces en ese caso puede adoptar decisiones. Lo más probable es que haya una convocatoria a una asamblea general extraordinaria de la OEA, donde ya no serán los representantes diplomáticos, sino los cancilleres de los 35 países para tomar decisiones. ¿Hasta dónde pueden llegar esas decisiones? Puede llegar incluso con la suspensión del estado de la organización. No expulsión porque no existe, sino suspensión. Pero esas ratios extremis no es en estos momentos la realidad del Perú. Tenemos que ser claros. Yo he dicho, y aquí puedo concluir mi parte jurídica para decir algunas anotaciones políticas que me corresponden. He dicho en varias oportunidades en los últimos días y horas de que la OEA no puede entrar en el derecho interno peruano, en el modus operandi peruano. Por más que el modus operandi peruano tenga actos caprichosos o forzados, el derecho nacional tiene un escudo protector citoplasmático que nada desde fuera puede ingresar en esa célula nacional, porque no existe, no se puede. Tampoco la OEA lo va a forzar. Tomará un criterio de lo que encuentra en el camino. Pero, por ejemplo, solamente en el caso en que encuentre a la luz de sus visitas situaciones o circunstancias que nos den cuenta con certeza y con acto indubitable que efectivamente se quiere colisionar con el Estado, con el gobierno, para bajar al gobierno, para destruir al gobierno, para arrancarlo del poder. Entonces, en esos casos, en verdad puede adoptar estas decisiones a las que me he referido. Yo soy y fui partícipe de la activación de la Carta Democrática Interamericana, tal como me fue planteado por el presidente Pedro Castillo, y le dije que sí se podía y se debía activar la Carta Democrática Interamericana si acaso en el escenario en que se produjera, por ejemplo, en el Congreso de la República, un cambio forzado de las reglas de juego establecidas en la Constitución. Por ejemplo, si acaso son 87 votos lo que se requiere para la vacancia de jefe de Estado, y el Congreso, con una mayoría que la puedan tener, aprueba que puedan ser 70, 78 para con el único y exclusivo objetivo de vacar al jefe de Estado, es evidente que hay un animus decandi,
que rompe la constitucionalidad. Y en ese caso, es evidente que el Perú debía activar el artículo 17. Y esa fue mi lectura siempre con el presidente de la República, con el presidente del Consejo de Ministros y con el Consejo de Ministros. No hubo ese escenario. Por tanto, mi lectura era siempre que hay que evitar cualquier situación que pueda ponernos en colisión por la imagen del Perú, porque se nos venía la reunión de la OEA en el mes de octubre y se nos podía caer la OEA. Y otros factores, cuando uno dirige la política exterior, no solamente debe mirar hacia adentro, sino también hacia afuera, efecto consecuencia de los procesos que tiene el Estado en su vida internacional, como decía Alberto Ulloa Sotomayor, cuando se valora los impactos, no solamente debe valorarse hacia adentro, sino también hacia afuera. Y con esto puedo empezar a acabar. En el segundo caso, el caso de hoy es un caso absolutamente distinto. Es un caso que no ha estado, evidentemente, dentro de los patrones que yo manejaba cuando era canciller. Es decir, la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente de la República por un nuevo delito. Y lo ha pasado el Congreso de la República. El Congreso de la República, a su vez, ha pedido para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre la naturaleza jurídica, los alcances, etcétera, del artículo 117 de la Constitución Política. Dije antes de ser canciller, dije durante mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores, y lo digo ahora como ex canciller de la República, no hay forma para que el presidente de la República sea objeto de una imputación objetiva que no sean esos 4 presupuestos delictivos establecidos en la Constitución Política. No hay forma. Cualquier otro escenario es forzar el derecho y tenemos que ser serios para que así sea. Pero eso que estoy diciendo es una cosa importante, gravitante. Para eso, entonces, existe un tribunal constitucional. Y creo que el Congreso ha hecho bien en trasladarle al tribunal para que el tribunal se pronuncie. Yo estoy persuadido, como académico, como hombre del derecho, que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar negando la posibilidad de que un presupuesto por un nuevo delito pueda significar una denuncia constitucional contra el presidente de la República. Porque estoy además persuadido que el tribunal tiene allí en la literalidad casi un estado de competencia con los alumnos del primer año de Derecho de la carrera de Derecho de cualquier universidad seria del país para dar cuenta con nota 20 los alumnos o el tribunal de que no hay forma para que no haya sino por esos 4 delitos que pueden ser imputados al jefe de Estado. Pero que lo diga el tribunal. Y ese proceso es absolutamente interno y la OEA no tiene nada que ver en eso. Por tanto, lo que ha hecho el canciller de la República, César Landa, al involucrar en una carta que debe tener una connotación política, casi como si fuera una demanda, presentando todos los elementos de carácter delictivo, de carácter procesal, que no tienen nada que ver con lo que significa, evidentemente, el espíritu de la Carta Democrática, que es político, porque la OEA no tiene connotación jurídico-delictiva, ni jurisdiccional, ni nada. Ha sido un mal enfoque el que se ha presentado por parte del gobierno del Perú. Y mal enfoque porque además la circunstancia actual no es
para activar una Carta Democrática Interamericana. Lo que está haciendo la Fiscalía de la Nación, imputando objetivamente al presidente, y eso el Congreso, y el Congreso al Tribunal, y el Tribunal se decide, es el modus operandi de la vida democrática de un país. Y la OEA no tiene ningún tipo de posibilidad para intervenir, para tener percepciones colectivas de lo que, ni para calificar lo que pase intraestatalmente en un estado. Esto, y con esto prometo ya acabar, lo digo porque tenemos que ser muy respetuosos del derecho, si no los peruanos nos vamos a ir realmente a convertir en una republiqueta. Todos quieren forzar el derecho. El derecho es uno solo. No hagamos del derecho una ciencia del capricho. Están los espacios y las reglas establecidas. La OEA coadyuva, pero tiene un coto. No puede más que lo establecido en el espíritu y en la letra de esa Carta Democrática que fue aprobada en el 2001. Sino de lo contrario, creeríamos que la Carta Democrática es la fórmula para que cada vez que haya crisis en un estado se meta a los estados, ingrese a los estados. Esa no fue la razón por la que fue creada la Carta Democrática Interamericana. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias a usted, doctor Miguel Ángel Rodríguez, ex canciller de la República, por el tiempo prestado a nuestra universidad y sobre todo para poder analizar este tema que es tan delicado y también tan interesante